Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos en La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, al análisis, a la crítica y a la reflexión. Hoy le damos la bienvenida en este espacio a Gustavo de Hoyos, quien es un líder de organizaciones cívicas. Ahora además se ha hecho notar porque ha expresado su interés de contender por una candidatura presidencial y fue líder empresarial por muchos años. Usted lo recuerda como presidente de Coparmex hace algún tiempo. Gustavo, bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Enrique, qué gusto estar aquí en La Silla Roja contigo. Víctor, qué gusto saludarlos ambos. Bienvenido. Víctor Piz, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gustavo, bienvenido. Gracias, Víctor. Pues la pregunta que seguramente muchos ya te han hecho en estas semanas, ya tiene más o menos un par de semanas que expresaste tu interés de participar de alguna manera en los procesos para definir a un candidato presidencial. ¿Por qué? ¿Por qué te lanzaste? ¿Qué te movió para pasar de convertirte, como lo has hecho ya, en líder de organizaciones cívicas, en candidato presidencial, en moverte a la política, ahora sí? Sí, Enrique, yo creo que hay que preguntar el por qué y el para qué. Obvio. Desde 2020, muchos ciudadanos empezamos a advertir que se estaban diluyendo los contrapesos, que prácticamente una sola fuerza política estaba controlando el espectro de las decisiones en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, influyendo de manera muy importante en el Poder Judicial. Y así fue que varios nos dimos a la tarea de hacer un llamado a los partidos en la oposición para que dejaran de lado su carácter de adversarios, a veces de varias décadas, de 80 o 90 años, y que en la circunstancia se unieran para conformar una oposición mucho más articulada, mucho más organizada. Así fue como llamamos y logramos que se hiciera en el 2021 la coalición más importante en nuestra historia contemporánea. Debo decir que ese fue un llamado de la sociedad civil hacia los partidos políticos y esto dio buenos réditos. Hay que reconocer que a partir de entonces, en 2021, se generaron nuevos contrapesos, especialmente en la Cámara de Diputados, y eso permitió que la agenda democrática más o menos se encauzara. Pero, Enrique, si algo quedó pendiente, y bueno, estábamos a media pandemia cuando armamos esto, es que faltó la incorporación de mucho más ciudadanía a este acuerdo. Nos quedamos cortos, para decirlo de alguna manera. Yo cuando trataba de explicar el porqué de esta coalición, las personas me decían en la calle, los que no están en la vida política, en los partidos, hace falta más ciudadanos. Y bueno, yo creo que el tiempo ha pasado, ha madurado la posibilidad de una coalición opositora rumbo al 2024, pero lo que sigue faltando es que uno de nosotros, alguien que venga de la sociedad civil, dé un paso adelante y al margen de las propuestas normales, inerciales de los partidos, diga, yo me apunto para que por primera vez en la historia tengamos un candidato que venga íntegramente, 100% desde la médula de los huesos de la sociedad civil. Por eso es que yo he dado un paso adelante, desde luego que hay otras ofertas en la mesa, pero hoy por hoy es la única que viene 100% de la sociedad civil. Yo creo que en esta coyuntura, y con eso termino mi reflexión, donde tirios y troyanos en la oposición reconocen que hay que aspirar a un gobierno de coalición que sume lo mejor de todos, lo ideal es que lo encabece un ciudadano, que no le reste ningún partido político, sino que le sume la agenda que viene de la calle. Seguramente te deben haber preguntado si eres ingenuo o qué, porque la percepción que hay es que los partidos políticos no van a dejar pasar a un ciudadano, a alguien que no tiene una trayectoria de militancia partidista, de haber escalado en la jerarquía de las organizaciones partidistas, sino líder empresarial y fundador de organizaciones ciudadanas. ¿Lo ves así? ¿Realmente crees que te bloqueen? ¿O sí tienes realmente la percepción de que puedes conseguir el respaldo incluso de organizaciones políticas? Ya que usaste uno de mis verbos favoritos, escalar, yo soy montañero y siempre cuando uno se pone frente a una montaña se ve la pendiente muy difícil y el camino lleno de obstáculos, pero por eso mismo sé que sí se puede. Y mira, basta reflexionar rápidamente. Las dos grandes campanadas que se han tenido en este país, la coalición opositora de 2021 y ahora las recientes movilizaciones en noviembre y en febrero que llenaron el Zócalo,
el actor fundamental no fue ningún partido político, no fue ningún político de larga experiencia, de gran trayectoria. Los actores en estos dos grandes momentos de nuestra historia política contemporánea fueron los ciudadanos. Primero, para reunir a los adversarios en una nueva coalición que parecía imposible. Imagínate, la primera vez que le planteamos a los dirigentes del PAN, del PRI, del PRD, de MC, que no se consiguió, oigan, vamos a unirlos en base a una agenda, pues parecía una quimera, parecía una utopía en términos políticos, y lo conseguimos. Imagínate también cuando dijimos que sin participación de partidos íbamos a llenar en noviembre Paseo de la Reforma. Imagínate cuando dijimos que en febrero íbamos a lograr una movilización que llenara el Zócalo, todo el centro de la ciudad, y que simultáneamente se activara en más de 100 ciudades. Todo esto parecía absolutamente imposible y se logró. Lo que yo percibo, Enrique, es que a resultas de estos hechos y de muchas otras cosas, los dirigentes de los partidos, aunque es medio antinatura, están entendiendo que en este momento, aunque se junten, solos no les alcanza. Están entendiendo que se requiere una participación fuerte de la ciudadanía. Yo me he apuntado para la presidencia, pero hay cientos de ciudadanos, miles podría decir, que vienen de las causas del medio ambiente, de las causas de la diversidad, de la violencia en contra, perdón, de la lucha en contra de la corrupción, que están trabajando por el desarrollo económico, que en este momento, en esta coyuntura, están listos para un paso adelante. Yo creo que sí lo vamos a conseguir. Víctor. Sí, pensaba ahora que hablabas, Gustavo, hicimos, varias mesas de análisis aquí en el canal a propósito de estas concentraciones de noviembre y de febrero, y creo que una reflexión era que esa fuerza ciudadana, pues la necesitan los partidos políticos, ¿no? Y al revés, creo que también los ciudadanos pues van a necesitar en algún momento dado los partidos. La pregunta creo que va más allá de cómo construir una candidatura a partir de la sociedad civil, sino cómo armar la oposición desde la sociedad civil. Creo que sería como más amplio el objetivo. No sé si tú lo ves así. Sí, desde luego. A ver, puede faltar un partido político. La coalición al 24 puede ser de 3, de 4, de 5. Se pueden acomodar de muchas maneras. Pero mi absoluta convicción es que quien no puede faltar ahí es la sociedad civil. Incluso lo que he empezado a decir, Víctor, con gran convicción, es que requerimos, de hecho, un nuevo acuerdo para que se renueve la confianza. Hay que decirlo con claridad. Los partidos, los que están en el gobierno hoy y en la oposición, han sumado muchos agravios en nuestra historia. Es difícil vender a cualquier partido político. Eso es lo que dice la calle. ¿Qué tenemos que hacer para que haya una nueva oportunidad de confianza? Que en los procesos de definición de candidaturas y en las candidaturas mismas haya un ingrediente definitorio muy importante de ciudadanas y de ciudadanos. Yo lo que he empezado a decir, y creo firmemente en que lo vamos a conseguir, es que desde las regidurías, las sindicaturas, los diputados locales, las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados Federal, en las gubernaturas, y no se diga en la presidencia, en esta ocasión requerimos que este nuevo acuerdo no sea más discursivo, sino que los partidos abran un porcentaje importante, puede ser el 30, el 40, el 50% de sus candidaturas a gente, no que se le ocurra un día para otro brincar la palestra, a personas que, como en mi caso, tienen 20 o 30 años trabajando por causas que son las que le interesan a la gente. Mira, poco le interesa hoy a las personas si se habla de izquierdas, de derechas, de temas constitucionales. La gente lo que dice es, oye, quiero ver al señor o a la señora que ha trabajado para que el medio ambiente aquí mejora. Quiero ver al señor o a la señora que nos ha ayudado para atajar el tema de la inseguridad. Yo creo firmemente que esta es la hora de ciudadanía. Y además, déjame decirlo con absoluta claridad, las evidencias, el Zócalo del 26 de febrero, lo que pasó en más de 100 ciudades en México y en extranjero, nos habla claramente de que hay causa, que hay ganas de la población. ¿Qué nos falta? Liderazgo. Y por eso los que hemos participado tenemos que dar un paso adelante. No es sencillo, como decía Enrique, se ve complicado abrir la ostra de la burocracia partidaria, pero yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. ¿Cómo le hicieron, Gustavo? Porque todavía hay una interrogante en la movilización de febrero. ¿Cómo se logró llevar esa cantidad de gente al Zócalo y a las calles aledañas, a la Macroplaza, a todos los lugares en el país donde hubo concentraciones? Hay quien dice, seguramente los grandes capitales del país financiaron toda una campaña para que la gente
acudiera. Tú que estuviste ahí en el, digamos, en el detalle, en las tripas de la organización de estas movilizaciones, febrero y antes noviembre, ¿cuál fue el mecanismo para llevar a tanta gente a la calle? Fíjate que el gran secreto, la gran riqueza, Enrique, de estos dos momentos de la historia reciente de nuestra democracia es que nadie, absolutamente nadie, puede reivindicar la autoría, la dueñez de esas concentraciones. Tendrías que creerme si te digo, y lo narro tal cual, que una hora antes de las 11 de la mañana, el 26 de febrero, cuando se veía todavía medio vacío el Zócalo, nadie, los que estábamos en la organización, no podíamos saber si eso sí iba a ser un absoluto éxito o un absoluto fracaso, porque no hubo movilización, nadie tenía contingentes, camiones, lista de sindicatos o de organizaciones apuntados con 1,000, con 5,000 personas. A ver, la riqueza, la verdadera riqueza de estas movilizaciones es que son genuinas. Algunos, obviamente, publicamos en redes sociales, propusimos un hashtag, hicimos algún dibujito por ahí, propusimos que fuera a cierta hora, le dimos algunos nutrientes para que esto caminara. Pero la verdad, lo que estamos en presencia ahí es de una ciudadanía que está esperando un vehículo, un canal para poderse manifestar. Yo traía ya una reflexión profunda porque me habían venido diciendo desde hacía muchos meses, oiga, anímese, de un paso adelante, ¿por qué no la piensa? Cuando vi a las mexicanas y a los mexicanos en el Zócalo y luego las grabaciones en otras ciudades cantando con ese fervor el himno nacional, diciendo ya es tiempo de nosotros, hablando de la democracia, entendí que el llamado a la calle era dar un paso adelante. Si nos esperamos, imagínate, a que un partido político, 4 partidos políticos hicieran esa movilización, estoy convencido que no hubieran logrado lo que se logró a través de un llamado ciudadano. Por eso, porque creo que hay las condiciones, porque lo vimos, porque es una causa legítima, algo espontáneo, creo que es la manera ahora de dar un paso adelante, Enrique. Sí, no me imagino que el PRI llame a concentrarse en plazas públicas y que acuda en esa magnitud, o el PAN, el PRD, imagínate, o cualquier otro partido político. Seguramente también habrá gente que te pregunte, ¿y por qué no contemplar la posibilidad de una candidatura independiente? La ley lo permite. Es complicado, como dices, es más complicado aún que la candidatura bajo unas siglas o una coalición, pero también es posible. ¿Lo has pensado? ¿Es algo que ha pasado por tu cabeza? Qué bueno que me haces la pregunta porque me das la oportunidad de decirlo categóricamente. Si bien es cierto, creo que las candidaturas independientes han sido en ciertos momentos de nuestra historia un catalizador para llamar a la reflexión, para abrir los partidos. Hay 2 casos emblemáticos, el caso de Manuel Cloutier, cuando fue diputado federal, o el caso de Yamamoto, que fue diputado local, que permitieron generar todo un movimiento, y más atrás en nuestra historia contemporánea, Jorge Castañeda, que abrió el camino a las candidaturas independientes en la presidencia. Esta es una lucha que viene de tiempo atrás. Hoy en nuestra circunstancia, y debo decirlo con toda claridad, Enrique, soy un convencido de que la oposición en su conjunto tiene que tener una candidatura de unidad. Hay que decirlo con claridad. Los de enfrente, pues traen su ejército, están armados, arrancaron mucho tiempo antes, incluso digo yo, violando la ley. Entonces, si queremos que la oposición en esta ocasión sea competitiva, mi llamado es para que logremos primero hacer una coalición donde estén los ciudadanos como actores fundamentales, y segundo, que los 4 partidos que hoy por hoy se han definido con claridad como no alineados al oficialismo puedan converger en esta candidatura. No está sencillo, efectivamente, siempre me preguntan, oiga, ¿lo van a dejar? ¿Va a ser posible? Pues ahí hay no sé cuántos apuntados de los partidos. Yo creo que si en algún momento, fíjate bien, si en algún momento los dirigentes, los cuadros de liderazgo en los partidos entienden la importancia, porque estuvieron ahí como ciudadanos, estuvieron en el Zócalo, estuvieron en Reforma en noviembre, si en algún momento van a permitir que esto ocurra, es justamente en esta circunstancia. Víctor. Sí, al principio de la entrevista nos contabas cómo empieza, ¿no?, este movimiento, ¿no? Te remontas al 2020, y lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es la ruta? ¿Hasta dónde va a llegar este movimiento? Digo, estas 2 concentraciones muy importantes pues tienen un común denominador, que es la defensa del INE. El INE no se toca a propósito de las reformas electorales, el plan B. Y creo que ese ha sido como el factor que concilió, ¿no? Exactamente, a
a esta fuerza ciudadana, y ese tema va a seguir ahí, ¿no?, en el debate público, porque pues ahora la Corte tiene que pronunciarse sobre estas reformas. Pero ¿hasta dónde va a llegar el movimiento, Gustavo, pensando en que, bueno, viene ahora el proceso electoral 2023, Estado de México, Coahuila, ya hay candidatos definidos, y obviamente poniendo la mirada en el 24, Presidencia de la República, Ciudad de México, Congreso Federal? Fíjate, apenas se reconformó el movimiento de la ciudadanía en octubre, lanzamos Unidos apenas en octubre, inmediatamente un mes después empezamos esta cruzada que se manifestó en Reforma. Estamos en pañales, pero al mismo tiempo la causa es tan válida, es tan genuina que inmediatamente ha tomado centralidad. El paso que sigue, lo que yo veo como la siguiente esclusa definitoria, será el día 28, el 28 de marzo. ¿Por qué? Porque en esta fecha se va a presentar a la sociedad civil la propuesta ciudadana, la agenda de la sociedad civil. A ver, hay un proceso ya de tiempo atrás donde se ha venido consultando a la ciudadanía a través de medios digitales, a muchos expertos en todos los temas, y el 28 de marzo Unidos va a convocar justamente para presentar la agenda. Decía en la primera pregunta que me hacía hace un momento Enrique, en el para qué. Ahí vamos a tratar de levantar la mirada, sí mantener los esfuerzos de contención, pero sobre todo plantea a la ciudadanía por qué tenemos que tener un cambio en el 24, por qué dar lugar a una nueva alternancia. Yo sostengo siempre que ser opositor, desde luego, tiene su momento, su circunstancia, pero de cara a un nuevo proceso, no nada más hay que contrastar, hay que levantar la mirada y decir, ver a la luna y decir, hacia allá queremos ir. Yo lo que planteo es que ya tenemos que hablar del México ganador, del México que queremos construir, y es lo que va a pasar, y creo que ese es el siguiente momento definitorio. Seguramente después Unidos nos convocará. Yo ya no soy parte del Consejo Ejecutivo porque tuve que presentar mi licencia, pero estoy convencido que van a convocar a la mayor parte de quienes hemos levantado la mano. Seguramente habrá algunos aspirantes de carga partidaria de un otro partido, quienes representamos a la sociedad civil, y estoy convencido que este proceso nos llevará hacia finales del año a que tengamos una candidatura muy visible, muy legitimada, y que pueda dar, como pretendo hacerlo yo, la pelea. Gustavo, cuando uno habla con amigos en las mesas de discusión respecto a un candidato opositor, he encontrado dos opiniones. Una que dice, llevan ventaja los de Morena porque pues, las corcholatas se arrancaron hace meses y meses, ya llevan más de un año haciendo campaña, a veces campaña tan abierta que entre ellos se han denunciado. Pero hay otra corriente, bueno, y estos dicen, pues la oposición tiene que activarse y tiene que poner ya sus nombres y sus candidatos y sus aspirantes, si no va a ser irremontable, inalcanzable la ventaja de Morena. Y hay quien dice, no, es mejor aguantar, porque en cuanto salga uno, le van a cortar la cabeza, se les van a Morena, el aparato del Estado, el presidente, se va a ir en contra de quien levante la mano, de quien aparezca. Y esta segunda opinión, pues pareciera que se empieza a hacer efectiva, porque tú ya te convertiste en personaje de la mañanera. Digo, ya lo había sido antes, pero desde que levantaste la mano, pues ya el presidente se refirió a ti y dice que aborreces a los pobres, que eres el representante de los conservadores, en fin, los calificativos que más o menos conocemos. Sí es factible, ¿ves tú que el ejercicio del poder del Estado, el uso del poder del Estado, pueda frenarte, limitarte en tu aspiración? Mira, creo que lo más importante es que no va a limitar a los mexicanos y a las mexicanas. Déjame hacer esta precuela. Cuando se había anunciado la concentración de marzo, y antes la marcha de noviembre, ¿cuántas descalificaciones hubo desde la mañanera? El presidente, de manera infortunada, calificó a priori a quienes asistieran como personas contrarias a su movimiento, conservadores, y una serie de epítetos que no quiero aquí repetir.
yo creo que ya estamos grandecitos para que alguien, y aunque sea el propio presidente, nos diga lo que podemos y lo que no podemos hacer. En mi caso personal, como tú refieres, Enrique, soy cliente frecuente de las mañaneras, lo fui cuando era dirigente empresarial, lo he sido como activista y ahora tardé una semana en serlo como aspirante. Creo que quienes damos un paso adelante tenemos que asumir que nos van a esculcar, que nos van a tratar de amedrentar, que se van a burlar de nosotros, pero como diría Gandhi, yo sé que al final vamos a ganar. Entonces, estoy listo para aguantar del tamaño que sean las presiones. Creo que quienes tomamos esta decisión asumimos que implica un riesgo, pero lo que me mueve acá es que la causa lo vale. Yo creo que si permitimos que quienes estamos en cierta condición de aspirar nos inmovilicemos, nos vayamos al extranjero, dejemos que las cosas sigan tal cual, pues difícilmente este país va a cambiar. Y yo creo que ya es tiempo de que no nos hagamos chiquitos ante el reto. Yo celebro que varias personas estén levantando la mano, manifestando su interés. Hoy por hoy yo soy el único que lo hace 100% desde la sociedad civil y creo que hay el tiempo correcto. Mira, tú reflexionabas, gente que dice falta mucho, falta poco, arranquen la carrera. Yo creo que este es el tiempo para que quienes estamos decididos a participar lo digamos claramente, quememos nuestras naves. Yo he presentado mis licencias en todos los consejos en los que participo, en empresas, obviamente en Unidos, en Sí por México, para estar en condiciones de igualdad, y creo que ya es tiempo de que lo hagamos. Ahora, también cuestionan, y déjame aderezar todavía tu pregunta, oye, pero van a tardar mucho en ponerse de acuerdo. Allá enfrente pues hay un señor que rápidamente va a decir cuál es su corcholata, sin gas y todo, pero predilecta. De este lado va a estar un poquito más difícil, pero tenemos que hacerlo así. Imagínate que mañana se juntaran 4 dirigentes partidarios y nos dijeran en la mañana en una conferencia de prensa, ya está fulanito, fulanita, es el candidato presidencial. Eso estaría destinado al fracaso. Yo lo que creo que, aunque nos tardemos un poquito, es importante que realmente haya un nutriente ciudadano y finalmente que tengamos por ahí, hacia el otoño de este año, una candidatura bien legitimada. Dices tú que te van a esculcar. Cuando te esculquen, cuando la UIF se meta a todas tus cuentas y relaciones de negocio y tu historial, ¿no te van a encontrar nada, Gustavo? Pues mira, me han buscado desde que era presidente el licenciado Peña Nieto. Yo nunca he sido un dirigente a modo. Luego en las redes sociales me dicen, ¿y usted dónde estaba cuando pasaba tal cosa en el 16 o en el 7? Y le decía, tomando el ángel para protestar contra la corrupción. A ver, ya tengo tiempito en esto. Me han tratado de amedrentar, me han esculcado a mí, a mis empresas. Y mira, para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Yo estoy listo. A veces te van a inventar, aunque no sean ciertas las cosas, pero cuando uno tiene la conciencia tranquila, cuando estás dispuesto a dar la pelea, yo creo que uno puede perfectamente enfrentarlo. Así es que yo no le tengo miedo a nadie ni a ninguna institución. Me defiendo, soy abogado, sé pelear por mis derechos. Así es que aquí estoy listo para cuando quieran. Gustavo, ¿cuáles serían las principales rutas de la coalición? Porque una obviamente es la electoral, ¿no?, de la que estamos hablando, pero supongo que habrá también una legislativa, ¿no?, cuando se vayan armando las candidaturas al Congreso, una jurídica, no sé si sea, ¿no?, para precisamente hacer la defensa personal cuando haya pues ataques o andanadas desde el poder, pero también cuando haya que defender, por ejemplo, iniciativas o reformas aprobadas como la del plan B electoral. Pero ¿cuáles son esas principales rutas de la coalición? Sí, tu pregunta, Víctor, me da oportunidad de rescatar algo de lo que a veces no hablamos mucho. Cuando se construyó la coalición electoral de 2021, parecería que, como muchas veces ocurrió antes, era solamente una coalición para ganar elecciones. Desde luego, había que ganar elecciones y ayudó a que la oposición en su conjunto tuviera más de 2 millones de votos por encima del oficialismo. Ese es el dato duro, no es popularidad de nadie, son votos en urnas. Pero fíjate, esta coalición electoral que dio buenos resultados fue solamente el principio. ¿Qué es lo que tenemos? Que después de esta coalición electoral, y ahí estuvimos empujando, se generó una coalición legislativa. Hay que recordar que en la mayor parte de las decisiones clave en términos constitucionales, los legisladores en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano han votado de manera conjunta y esto ha permitido contener una serie de reformas. Entonces, la coalición electoral dio un brinco a la coalición legislativa, pero también hace una coalición política porque temas
muy importantes como juzgar a los expresidentes, la revocación de mandato, las designaciones de órganos autónomos del Estado. Ha habido convergencia y estos votos de legisladores han estado juntos. Y de lo que menos hablamos es de la coalición jurídica. Hoy seguramente tú podrás hacer un recuento, y lo sabe bien la audiencia, que cada vez más la Suprema Corte de Justicia es un actor relevante en nuestra vida pública. ¿Por qué esto está ocurriendo? Porque como nunca antes en nuestra historia, los legisladores, senadores y diputados logran el 33% del total de sus cámaras para interponer controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y esto es gracias a que se ha logrado que la coalición se mantenga también hasta esto. Cuando no alcanzan los votos en las cámaras, hay que ir a impugnarlo al Poder Judicial. En lo que viene hacia adelante, Víctor, tenemos que aspirar, sí, a una coalición electoral muy robusta. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. Habrá, estoy seguro, 4 partidos. Habrá el nutriente ciudadano que le dé fuerza, que le dé masa crítica. Pero además vamos a lograr construir un gobierno de coalición que permita que esta coalición logre lo que nunca antes en nuestra historia. Yo lo que sostengo siempre es que tenemos que estar unidos en lo esencial. Tenemos que sumar a las mejores mujeres y hombres, vengan de donde vengan, y desde luego el reto es que quien encabece este esfuerzo, quien sea presidente de la República, sea un gran articulador, un gran creador de acuerdos, y por eso me parece que en esa circunstancia una candidatura y después una presidencia que no venga de un partido o de otro, que no le reste a ninguno, sino que le asume a todos, es la mejor ruta para el país. Gustavo, mucha gente me ha dicho, le ha dicho a quien pregunta, está bien, qué bueno que las organizaciones cívicas, los ciudadanos emprendan este esfuerzo, pero con esos partidos políticos que eventualmente van a respaldar, el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, quién sabe, híjole, pues a lo mejor le restan a la marca, le restan a la candidatura única más que sumarle. Permítenos, vamos a hacer una pausa y regresamos para ver cómo ves tú la posibilidad de esta alianza entre ciudadanos y partidos no en genérico, sino con las dirigencias que tenemos ahora, y pues apenas, ya hablaremos ahorita de lo que pasa con el poder legislativo en alguno de ellos. Estamos en La Silla Roja charlando con Gustavo de Hoyos. Regresamos. Estábamos charlando antes del corte a propósito, Gustavo, de los partidos políticos que tenemos y que si se plantea una candidatura única, pues tendrían que ser estos los que la respaldaran, más allá de los ciudadanos. PAN, PRI, PRD. Bueno, apenas en esta semana, pues vimos en el Senado a los priistas pues darse con la cubeta, correr a su coordinador, a Miguel Ángel Osorio Chong, instalar un nuevo coordinador, y pareciera como que el estado en el que se encuentran los partidos, pues eventualmente, te decía yo, a lo mejor hasta le resta a una candidatura ciudadana y no le suma. ¿Cómo ves tú a estos partidos y particularmente este episodio reciente en la Cámara de Senadores? A ver, desde luego que los partidos políticos todos nos han quedado de ver, todos tenemos agravios por malos gobiernos, por malos legisladores. Obviamente los que están ahora en el poder en la federación están mucho peor, pero ciertamente, y es algo que yo he escuchado en la calle una y otra vez, no nos han cumplido. Desde luego, incluso cuando anuncié mi aspiración, yo fui muy enfático en decir que nos tienen cansados, usé otro vocablo, cansados los políticos, porque realmente cuando uno anda caminando en un parque, vas a un restaurante o andas en un aeropuerto, la gente dice, oiga, ya, uno que no sea político, una cara nueva. A ver, sí hay agravios, Enrique, y en momentos hay quien dice con razón y valdría más la pena explorar otra vía. Yo creo que conociendo y entendiendo que existe la posibilidad legal, hoy tenemos que hacer un gran esfuerzo de unidad y de reconciliación. Por eso mi llamado a los dirigentes de los partidos, a los 4 que están en la oposición, y digo 4 porque yo sí cuento ahí a Movimiento Ciudadano, tenemos que hacer que esté en esta coalición porque nos une lo esencial más allá de diferendos, a veces de dirigentes o de pequeños detalles en lo cotidiano. Lo que yo estoy
convencido es que se tiene que rescatar la confianza de la ciudadanía. Y por eso, aunque no es el único elemento, pero algo fundamental, Enrique, es que un número muy importante de candidaturas, todas son importantes, pero hablo de las más importantes, desde la presidencia, las gubernaturas, el Senado, la Cámara de Diputados, sean enarboladas por ciudadanos de a pie. Si los partidos no entienden esta circunstancia, difícilmente, por bueno que sea el discurso, por bueno que sean las propuestas, va a ser muy difícil que esta coalición sea exitosa. Y yo creo que sí lo están entendiendo. Ahora, pues pasan cosas cotidianas en la política. Yo creo que no soy la persona más calificada para opinar de las dinámicas de los grupos parlamentarios. Yo me quedo con lo que hemos visto en los votos. Creo que el senador Osorio, mientras estuvo al frente de la coordinación, en momentos definitorios, como fue la reforma energética, la reforma electoral y la reforma en el ámbito militar, sus votos estuvieron del lado de las causas de la ciudadanía. Ya las dinámicas internas de los grupos, pues la verdad es que creo que no me toca a mí mucho opinar. Lo que sí debo hacer votos es para que, más allá de cualquier diferendo, más allá de estas circunstancias normales en los partidos que están hechos para luchar por el poder, primero adentro y luego hacia afuera, nosotros tenemos que llamar a las instituciones. Que eso se arreglen entre ellos de la manera que se tengan que arreglar, negociando o en los tribunales electorales, pero al final tenemos que lograr que lleguen los partidos juntos para conformar esta coalición. Se nos quedó hace un rato el tema de las candidaturas independientes en el tintero. La experiencia de la pasada elección, bueno, 2 candidatos independientes que llegaron, que cumplieron los requisitos, el Bronco, Margarita Zavala. El Bronco, pues al final se le descalifica, Margarita Zavala se retira. Como que la experiencia no fue buena. ¿Es algo que tomaste en cuenta para plantear ahora más bien una candidatura partidista de una coalición y no una candidatura independiente? Es una candidatura ciudadana que venga del apartidismo, pero que sea abrigada, que sea respaldada por los partidos en oposición. A ver, más que las experiencias, porque cada momento tiene su propia circunstancia, yo no descarto que otras personas en esta elección o en otras futuras puedan optar por una candidatura independiente. Hay ejemplos muy exitosos, insisto, ahí está el caso de Kumamoto en lo local, está el caso de Cloutier, que fueron grandes legisladores, siguen siendo inspiradores para muchos de nosotros. Ha habido otros que también no han cumplido del todo, pero hoy en esta circunstancia, Enrique, cuando viene una batalla de estas dimensiones, donde parece que hay una simetría entre los recursos, el poder, la beligerancia del gobierno, yo creo que hoy la divisa es la unidad. Y por eso, más allá de un análisis personal, más allá de que hayan estos desafíos que sí existen, que hay que convencer a los ciudadanos por qué confiar otra vez en los partidos, hoy yo creo que lo que nos tiene que convocar es la unidad. Y por eso, aunque cuesta trabajo explicarlo, aunque a muchos ciudadanos de a pie no les gusta mucho la idea, lo digo con toda claridad y soy enfático, hoy sí tenemos que apostarle a la unidad. Solamente así tendremos una candidatura que pueda ser competitiva rumbo a la elección de 2024. Víctor. Se ve un reto grande, Gustavo, te diría cuesta arriba, porque efectivamente los partidos políticos tienen mucho descrédito, no son muy populares, la gente no confía en los partidos y tú dices, el reto es mantenernos unidos, llegar así a las citas electorales. Pero bueno, me remonto a lo que pasó en el 20, ¿no? En el 2022, cuando el PRI aprueba la reforma para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles y bueno, ahí se pausa, cuando menos la coalición opositora, ahí se cimbra un poco, pero no se rompe, ya después se retoma, ¿no? La pregunta es, tú dices, tú estás considerando los 4 partidos, ¿no? Incluyes a Movimiento Ciudadano, pero ¿conseguirán subir a Movimiento Ciudadano? Porque lo que vimos ahora es que retira sus candidatos para el Estado de México y Coahuila, y sobre todo el Estado de México, ¿no? Porque el perfil que tenía, pues tenía buenos puntos en las encuestas, y la idea que queda es que, bueno, es como de alguna manera entregarle la plaza a Morena, decir, bueno, pues porque los votos que puedan ser para Movimiento Ciudadano, pues seguramente se van a Morena, no lo sabemos, pues, pero creo que no va a ser fácil sumar a MC. A ver, las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Y en política lo que he aprendido andando de activista ciudadano es que todas son más difíciles. Pero, Víctor, déjame decirlo con toda claridad, se veía mucho más difícil
lograr en 2020, en medio de la pandemia, cuando nos tenemos que reunir a 10 metros de distancia para no contagiarnos, lograr, imagínate, que los consejos del PAN y del PRI puedan aprobar una coalición. Eso, cuando yo lo platiqué por primera vez con panistas históricos, con priistas de toda la vida, parecía una locura. Y lo conseguimos. Yo creo que hoy hay evidencia de que con tropiezos, porque esto no ha sido perfecto, los réditos que se han alcanzado, sobre todo en estas 3 propuestas destructivas de reformas constitucionales, nos han demostrado que vale la pena intentarlo. Además, déjame referirme con toda claridad al caso de Movimiento Ciudadano. Yo les reconozco que en 2020 y 2021 estuvieron en la mesa siempre dialogando, siempre dijeron que iban a tomar su decisión y oportunamente decidieron no estar en la coalición. Creo que hay que respetar cuando los acuerdos no se logran construir, cuando es de frente, pero les debo reconocer que en las votaciones siempre sus votos en el Poder Legislativo han estado del lado de las causas de la sociedad civil. Por eso yo sigo pensando que tenemos todo por construir. Desde luego se requiere generosidad, inteligencia. He dialogado ampliamente con los cuadros de liderazgo, los que están en el partido y los que están en los gobiernos. Estoy convencido que es una marca que tiene mucho futuro, que tiene mucho que aportarle. Probablemente haya quien diga que convenga más que vayan por separado. A lo que yo me atengo, lo que les digo a sus dirigentes, que hoy y especialmente el 24, lo que va por delante es el partido que nos tiene que convocar, que es el partido que se llama México. Creo que si eso lo entendemos, habrá generosidad de todos. Insisto, no está sencillo, pero ya hemos demostrado que sabemos cómo hacerle para que se pongan de acuerdo. Si ya es polémico el que se lance un activista, un líder cívico, pues lo es más cuando presenta el conjunto de propuestas que presentaste de entrada tú, Gustavo, sobre todo en materia de seguridad. Mencionaste, y te quiero pedir que elabores un poco a este respecto, temas muy polémicos. Pena de muerte, cadena perpetua, cárceles pues al estilo de El Salvador, o por lo menos esa fue la imagen que quedó, la cárcel que el gobierno de Bukele estrenó para internar ahí a los pandilleros, a los integrantes de las maras, en fin. Quedó la idea de que, pues, mano dura en contra de la delincuencia, que esa es, digamos, una parte esencial de tus propuestas. Hay otras más en materia de educación y de salud que también son muy relevantes, pero si quieres empezamos por el tema de seguridad, que creo que fue lo que más polémica levantó. Sí, déjame empezar diciendo categóricamente que yo la propuesta que me comprometo a encabezar es la propuesta ciudadana que va a ser presentada el día 28. Ese será mi estandarte, es la que yo voy a asumir como propia y desde luego siempre las ideas personales tienen que sucumbir ante una propuesta colectiva. Claro, se nutre de las propuestas individuales, pero lo digo categóricamente. Es la propuesta ciudadana la que va a ser mi bandera. Por eso he luchado y es lo que voy a defender. Desde ahorita lo digo. Ahora, cuando anuncié esta aspiración me referí efectivamente a temas que para mí son fundamentales en el país. Hablé de servicios de educación y de salud, los abordamos en un rato. Hablé también de desarrollo económico, que no es un tema menor para el país. Y efectivamente hablé de 2 de los problemas que más laceran a la población. Me referí a la inseguridad y me referí, por otro lado, a la violencia contra las mujeres. En el caso de la inseguridad en general, lo que he señalado es que estos ajustes cosméticos, estas propuestas que se han venido manejando en los últimos años, en lugar de permitir que mejorásemos, han empeorado la situación. Ahora tenemos en la violencia cotidiana, la que pasa en las colonias, la que ocurre cuando a una persona le quitan su raya en una parada de autobús, cuando le roban su celular, lo que está ocurriendo prácticamente en todo el país se ha empeorado. Pero además, en la otra dimensión, que es el crimen organizado, infortunadamente, de como estamos en el 18 para acá, ahora el narco, el crimen organizado, tiene espacios crecientes del control. No lo digo yo, está en todos los reportes mexicanos y en los extranjeros. Mi reflexión, Enrique, y la hice categóricamente porque creo que no puedo normalizar esta situación. Tenemos que poner todo a revisión, todas las propuestas. Y dije, hay que revisar la pena de muerte. Hay que considerar la cadena perpetua, hay que analizar otra vez la extradición automática. Y algo muy importante, y lo voy a repetir en momentos de crispación, tenemos que buscar una nueva cooperación con los Estados Unidos.
Yo sí quiero que la tecnología que tienen las agencias de Estados Unidos, no que crucen el ejército las fronteras, pero su tecnología sí nos ayude a localizar a una persona que está secuestrada. Sí quiero que ayuden los satélites norteamericanos a poder encontrar dónde está el carro que le robaron a una persona, dónde está el hijo desaparecido. Yo creo que tenemos que dejar estos mitos atrás y poner todo en la mesa. No la propuesta de una sola persona, pero abrirnos a los expertos. Yo creo que esta etapa que tenemos de oscurantismo, de nuevo medievo, donde una persona simplemente dice esto es bueno, esto es malo, tiene que quedar atrás y tenemos que hacer paneles de expertos y ver lo que se hace en otros países y tomarlo mejor. Fue duro, como lo dije, pero es necesario, insisto, que no nos conformemos con la mediocridad, o peor aún, conformarnos en un sexenio donde no se mueva nada y todo empeore. El otro tema que dije categóricamente es violencia contra las mujeres. Feminicidios, violaciones y violencia de parejas a nivel doméstico. A ver, no puede ser que la indignación, Enrique, solamente nos alcance para el 8 de marzo, que veamos una movilización incluso mayor que la que se hizo para defender al INE y que el día 9 y 10 de marzo o cuando se acabe la semana no pase absolutamente nada. ¿Sabes qué me indigna? Que la gente cuando hace una referencia para llamar la atención de la dureza que se está usando en El Salvador, yo no dije que sean cárceles como esa, dije de la dureza, que nos escandalice tanto y en cambio veamos en los periódicos, en los noticieros, que desaparecieron 6 mujeres y que están muertas, que se violaron a unas chiquitas en tal o en cual lugar. Y ¿sabes qué? Que se diga, vamos a cambiarle un artículo, una ley, vamos a poner un policía más en tal lugar. A ver, no podemos permitir que México sea el lugar donde más se afectan las mujeres. Y en eso, Enrique, aunque le moleste a algunos muy puristas, yo creo que hay que revisar absolutamente todas las opciones, con respeto a la ley, con respeto a los derechos humanos, pero no permitir que eso se siga agravando. Víctor. ¿Qué tan difícil, Gustavo, es cerrar la brecha en la intención de voto respecto de Morena? Porque si tú ves las encuestas ahorita, digo, para Presidencia de la República, Congreso, pues Morena lleva ventaja, ¿no? Y no es cualquier ventaja, hablamos de doble dígito, ¿no? En algunos casos. Cuando, pues, como se comentaba al principio, pues Morena tiene perfilado cuando menos 3 corcholates o 4, ¿no? Y de este lado de la oposición, pues hay decenas, ¿no? de perfiles que, como dices tú, la propuesta que tienen es que caminando juntos se vaya a un acuerdo que derive en un perfil pronto, además, ¿no? Pero ¿qué tan difícil va a ser cerrar esa brecha, Gustavo? Creo que también se ve como algo cuesta arriba. Mira, yo veo las encuestas, especialmente las del Financiero, que son muy buenas. Desde luego que hay que tenerlas en una mano, pero también hay que entender las circunstancias. Tenemos prácticamente un año donde nos han recetado desde el oficialismo, en las mañaneras, que hay estas candidaturas y nos han tratado de vender, esa es la propaganda oficial, que hay una especie de destino manifiesto, algo que es inevitable y que el proyecto que hoy nos gobierna se vaya a mantener. A ver, yo me atengo mucho más a los hechos y a la calle. A ver, ¿qué es un hecho evidente? Que en la elección federal de 2021, no popularidad del presidente, votos depositados en urnas, la oposición en su conjunto tuvo más votos que el oficialismo. Es más, si la votación de diputados que se dio en la elección intermedia hubiera sido para presidente, así de fácil lo pongo porque es la única elección nacional, hoy tendríamos un presidente de la oposición. En la Ciudad de México, si la votación no hubiera sido para alcaldes, sino para jefe de gobierno, hoy tendríamos un jefe o jefa de gobierno de la oposición. Entonces, esta propaganda que nos dicen que es imposible, que no me debe remontarlo, yo me atengo a los resultados y digo, bueno, la única elección que vemos hacia atrás dice otra cosa. Además, hay que decirlo con toda claridad, a las mexicanas y a los mexicanos nos gusta la alternancia. Yo digo así de manera medio juguetona, que la alternancia es la moda mexicana. Y revisemos en la parte federal desde el 2000 que llegó el presidente Fox, la ciudadanía en México a lo mejor no ha cambiado de fútbol. El que le va a los América, le va a la América, el que le va a Chivas, le va a las Chivas, pero el que le iba al PAN, luego le fue al PRI. Y luego del PRI le fueron a Morena. Así es que estos cambios es la constante de la democracia mexicana. Por eso lo digo con absoluta convicción. Espérenme, no hay nada escrito. Esperen que nos suban a 2 al cuadrilátero, 1 al oficialismo, 1 a la oposición, y verán que del primero al 10º round nos vamos a repartir duro. Brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, tus propuestas en educación, salud y desarrollo económico, Gustavo. Englobo en un apartado los servicios que más le importan a la población, que es salud,
y es el caso de educación. Mi propuesta la voy a resumir, aunque tengo para rato en el tema. Es muy sencillo. Tenemos que permitir que cualquier mexicana o cualquier mexicano tenga acceso a elegir entre educación privada o salud privada y educación o salud pública. Mira, yo soy egresado de una universidad pública, a mucha honra, y sé que en muchas ocasiones es la mejor decisión. Yo me siento muy orgulloso de mi origen universitario, pero sé que en ocasiones hay chicos y chicas que quieren tomar otra opción, sus padres en la primaria y después los jóvenes, y ya cuando se estudia una licenciatura, una maestría, un doctorado. En materia de salud pasa exactamente lo mismo. Hay personas que se sienten muy bien atendidas y que bueno, hay casos que son inspiradoras en el Seguro Social, en el ISSSTE, pero también hay casos de personas que tienen 5 o 6 meses esperando que se les programe una cirugía, que están esperando un medicamento para el cáncer, para la diabetes y que no hay. Mi propuesta es muy sencilla. El gobierno tiene que pagar las facturas de la salud y las colegiaturas de educación. Me van a decir siempre, oye, no alcanza, no hay dinero. Les sé poquito los números, ustedes saben mucho más que yo, pero sí alcanza si el dinero se invierte en esas cosas y no en algunos caprichos sexenales. Por ahí la propuesta. Ahora, en materia de desarrollo, estamos, Enrique, en un momento como pocas veces había tenido el país. No estoy aquí revelando el agua tibia si les digo que hay decenas, centenares de empresas que por razones geoestratégicas, todo lo que se vivió después de la pandemia, el nearshoring que ahora le dicen, quieren establecerse en México. Mira, yo vengo a la frontera, Enrique, no hay un pie cuadrado disponible para instalar una empresa. Si una empresa norteamericana, canadiense, Europa quiere firmar un contrato, le dicen, espérate 3 años para que te tenga la nave. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Aprovechar, detonar ese potencial. ¿Sabes qué voy a hacer yo como presidente? Voy a destinar, sí, tiempito a las giras en México, como lo hace López Obrador, pero también mucho tiempo a vender a México en el extranjero, porque a mí lo que me interesa es que jóvenes que hoy salen de la universidad tengan mejores trabajos y bien remunerados. Para decirlo en pocas palabras, apertura total y absoluta a la inversión. Ya tenemos un marco que es el TEMEC, antes el TLC, nos ha dado mucho, es tiempo de que esta cercanía nos dé mucho más. Se nos está acabando el tiempo, Víctor. Consideraciones finales. Sí, pues brevemente también nada más quería preguntarte, porque ya lo abordaste, el tema de la relación con Estados Unidos, que no solo se limita a seguridad, migración, la relación comercial es muy importante y creo que también ahí tendría que haber una apuesta grande, ¿no? A ver, déjame partir de una convicción personal. Yo crecí en la frontera, la ventana de mi oficina está a 10 metros del muro. He visto por años cómo mexicanos tratan de brincarse. A veces pasa un hermano y no el otro, a veces pasa el esposo y no la esposa, se quedan los niños de este lado y sí pasan los papás. Ya estoy cansado de que pasen los años y que este muro esté ahí porque no logramos detonar el desarrollo en base a una mejor relación. Lo que he dicho claramente, Víctor, es que vamos a proveer una época sin precedentes de colaboración con Norteamérica especialmente, pero con el mundo entero. Sí se puede, yo les sé a negociar con los americanos, lo he hecho toda mi vida y estoy convencido de que podemos tener una relación ganar-ganar, pero además hay que entender, Víctor, ya en este momento, que México no se acaba en el muro divisorio, México no se acaba en el Río Bravo. Tenemos 160 millones de mexicanos. Por ahí el doctor Tonatiuh Guillén lo ha dicho de gran forma. México es una nación transterritorial. Tenemos prácticamente 40 millones más allá del Río Bravo. Tenemos que empezar a dibujar mentalmente el país más allá, desde Chicago para acá, para decirlo en pocas palabras. Y entonces la negociación para la integración tiene que tener otra dimensión. Yo estoy seguro que si nos arreglamos bien en temas de seguridad, si colaboramos en lo que le preocupa a los norteamericanos, en unos cuantos años, fíjate lo que estoy diciendo, en unos cuantos años podemos lograr que la migración sea absolutamente fluida. Nunca más que las personas se separen por 20 años porque no tengamos la capacidad de entender que hoy Norteamérica tiene que verse como un todo. Bien, pues gracias y suerte, Gustavo. Pues otra vez llega un bronco del norte. Tú eres de Baja California, tienes tu oficina en la capital de Baja California, en Mexicali, ahí pegadita a la frontera. Vienes del sector empresarial, como han venido otros líderes políticos, alguno incluso llegó a ser presidente. Realmente es todo un reto. Qué bueno que tomaste la decisión de lanzarte al ruedo, porque creo que pues hace falta la competencia en México. Como dices, no va a ser nada fácil, Gustavo. Va a requerir de constancia, talento, muchísima voluntad. Y veremos al final qué es lo que resulta, pero bueno, creo que se agradece
para este país el que haya personajes como tú que tomen la decisión de competir por el puesto más relevante del país. Así es que gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en La Silla Roja. Gracias, Enrique. Gracias, Víctor. Déjame nada más hacerme poquito publicidad. Efectivamente, y a mucha honra, he sido dirigente empresarial por muchos años, pero también he sido maestro universitario, he sido promotor de la educación, le he metido como pocos durante 20 años en la educación pública, he estado en las causas que tienen que ver con la ecología, con el medio ambiente, he estado trabajando por años contra la corrupción, contra la inseguridad. Así es que a mucha honra, empresario, pero antes que eso, mucho más ciudadano mexicano. Pues felicidades y gracias y suerte. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos esta noche aquí en La Silla Roja. Hasta la próxima. Muy buenas noches.